Hay una calma particular en dejar que Bob Esponja suene mientras el cuerpo empieza a rendirse. No hace falta mirar. Ya conoces cada plano de fondo de bikini, cada nota de esa risa que sube como burbujas, cada vez que la voz de Bob Esponja se quiebra de pura alegría antes de una frase. Piensa en lo que eso significa. La mente, medio dormida, no necesita seguir una trama, porque la trama ya vive dentro de ti desde hace años. Los sonidos llegan como los pasos de alguien conocido en el pasillo, y el saber de antemano lo que va a pasar es, en sí mismo, una forma de descanso. La familiaridad apaga la vigilancia, y cuando la vigilancia se apaga, el sueño encuentra por fin la puerta abierta. Y sin embargo, debajo de esa comodidad tan gastada y tan suave, la serie guarda cosas que nunca ha querido explicar. Esta noche recorreremos, despacio y sin prisa, los misterios de Bob Esponja que ni el tiempo ni la insistencia han logrado resolver, la fórmula secreta que jamás se ha mostrado por completo en toda la historia del programa, el pobre Plankton que lleva desde 1999 intentando robarla sin conseguirlo una sola vez, y esos pequeños detalles que el propio equipo escondió a propósito para que nadie pudiera descifrarlos. Cada enigma se desplegará con lentitud, uno tras otro, como algo que se piensa en voz baja y no algo que se resuelve. Te doy la bienvenida a Piñano, el lugar donde las historias que ya conoces se cuentan otra vez para acompañarte hacia el sueño. Aquí no hay que apurarse por nada. Baja la luz si todavía queda alguna encendida. Deja el teléfono lejos, boca abajo, donde no pueda llamarte. Acomoda la almohada hasta que la cabeza encuentre su hueco. Suelta los hombros y respira una vez, larga y honda, como quien deja caer el peso del día entero. Ya no tienes que hacer nada más, solo escuchar y dejar que la voz te lleve, mientras los misterios de fondo de bikini se abren en la oscuridad tibia de la noche. Hay una decisión que muchos programas de televisión toman en silencio y que rara vez confiesan a su público. La decisión de dejar algo sin respuesta, no por descuido, no porque nadie haya pensado en ello, sino al contrario, porque alguien pensó en ello con mucho cuidado y eligió no responder. Bob Esponja pertenece a esa clase de obra. Bajo la mano de Stephen Hillenburg y del equipo que trabajó dentro de Nickelodeon, ciertas preguntas quedaron cerradas con llave a propósito, y esta noche vamos a mirar despacio cuáles son esas preguntas y por qué su ausencia de respuesta es, en sí misma, una forma de construcción. Empecemos por la más famosa de todas, la fórmula secreta de la cangreburger. A lo largo de toda la serie, de temporada tras temporada, y también a lo largo de las películas, esa fórmula nunca ha sido revelada por completo en pantalla. Nunca. Lo que existe son detalles sueltos, fragmentos confirmados aquí y allá, pero jamás la receta entera. Sopesa lo que eso supone para un programa que ha durado décadas y que ha girado, una y otra vez, alrededor de ese mismo secreto. El objeto central de su mundo permanece deliberadamente oculto, y el guión nunca comete el desliz de mostrarlo. Según cuentan los seguidores del programa, el productor ejecutivo Vincent Waller llegó a ofrecer uno de esos fragmentos en una convención de fans. Contó que Hillenburg había confirmado un solo hecho sobre la receta, que la cangreburger no contiene carne, ni ningún producto de origen animal en absoluto. Y sin embargo, incluso al confirmar eso, Waller mantuvo cerrado el resto. Se reveló lo que la hamburguesa no es, no lo que es. Detente un momento en esa elección. El equipo estaba dispuesto a eliminar una posibilidad, a acotar el misterio por un lado, pero no a resolverlo. Es la conducta de quien protege algo con intención, no de quien simplemente no ha decidido. La prueba más clara de esa intención aparece en el episodio llamado Krabby Road. Allí, por un instante, la fórmula secreta sí se muestra en pantalla. Uno esperaría que ese fuera el momento de la revelación. Pero las letras están revueltas, escritas en un galimatías sin sentido, imposibles de leer. No es un error de animación ni una casualidad. Según se ha comentado entre los seguidores del programa, aquello se hizo de manera intencional, precisamente para que los espectadores no pudieran descifrar los ingredientes reales. Piensa en el nivel de cuidado que eso exige. No basta con no mostrar la receta, hay que mostrarla, y aun mostrándola, negarla. El secreto se ofrece a los ojos y se retira del entendimiento en el mismo gesto. En la película de 2015,
Bob Esponja, un héroe fuera del agua, ocurre algo parecido pero por otro camino. Allí se afirma en pantalla que uno de los ingredientes de la cangreburger es el amor, y sin embargo, aún con esa palabra dicha en voz alta, la fórmula completa sigue sin aparecer. Se entrega un ingrediente que no se puede medir, que no se puede comprar ni robar, y con eso se responde a la pregunta sin responderla de verdad. El amor no es una receta, es, más bien, la manera que tiene la película de decir que la receta pertenece a otro orden de cosas, uno que no cabe en una lista de ingredientes. Y para entender por qué todo este ocultamiento importa, hay que mirar a Plankton. Desde el estreno de la serie, en su primer año de emisión, ese personaje ha dedicado su existencia entera a un solo objetivo: robar la fórmula de la cangreburger. Ha tramado, ha planeado, ha fracasado y ha vuelto a empezar, durante toda la vida del programa, y no lo ha conseguido nunca, ni una sola vez. Considera la elegancia estructural de esa decisión. El motor cómico de incontables episodios es un deseo que jamás puede cumplirse, porque el objeto del deseo fue diseñado para no ser alcanzado. Plankton no puede ganar por la misma razón por la que nosotros no podemos leer las letras revueltas de Krabby Road. La fórmula está protegida en el nivel del guión, antes de que ningún personaje pueda tocarla. Ese principio, el de dejar cosas cerradas con intención, no se detiene en la hamburguesa, se extiende, con la misma tranquilidad, a la propia figura de Bob Esponja. En la primera temporada, en el episodio Sleepy Time, aparece por un momento su licencia de conducir, y en esa licencia figura una fecha de nacimiento, el 14 de julio de 1986. Es un detalle pequeño, casi un chiste de fondo, la clase de cosa que uno vería y olvidaría. Pero mira lo que implica. Si Bob Esponja nació en 1986, entonces cuando la serie se estrenó, no sería más que un adolescente muy joven. Y sin embargo, el programa lo escribe y lo retrata, de principio a fin, como un adulto hecho y derecho. Un cocinero a jornada completa, con un empleo, con una casa, con una vida enteramente adulta. La contradicción está ahí, impresa en su propia licencia, y la serie nunca la ha señalado ni la ha resuelto. No hay episodio que la explique, no hay línea de diálogo que la corrija. La fecha existe, el comportamiento la contradice, y ambos conviven sin fricción, como si la pregunta sobre la edad de Bob Esponja fuera otra de esas puertas que el equipo decidió no abrir. Queda una última ausencia, y es quizá la más extraña de todas, porque proviene no del interior del programa, sino de sus propios materiales oficiales. Según la documentación que la misma Nickelodeon publicó sobre la serie, Fondo de Bikini se encuentra en el Océano Pacífico, bajo el atolón Bikini, en las Islas Marshall. Ese lugar es real, y no es un lugar cualquiera. Fue un sitio de pruebas nucleares. Piensa en el peso que carga ese dato. La ciudad luminosa y absurda, donde transcurre toda esta comedia, estaría situada, según los papeles oficiales, sobre uno de los rincones más marcados por la destrucción de la historia moderna. Y sin embargo, dentro del programa, eso nunca se dramatiza ni se explica. La ubicación existe en el papel, y jamás entra en la pantalla. Así que esto es lo que tenemos ante nosotros al comenzar. Una receta que se muestra para no ser leída, un ingrediente que no se puede robar, un villano condenado a no vencer nunca, una edad que la serie contradice sin corregir, y un mundo asentado, sobre el papel, en un lugar cuyo pasado el programa prefiere no tocar. La idea que recorrerá todo lo que viene esta noche es sencilla de enunciar y difícil de agotar, que algunos de los mayores enigmas de Bob Esponja no quedaron sin resolver por accidente, quedaron sin resolver por diseño. Los créditos de Graveyard Shift cuentan una historia bastante ordinaria antes de que empiece la que de verdad importa. Es un episodio de la segunda temporada, la mitad A del episodio 16, emparejado con Krusty Love, identificado con su propio código de producción interno, y se emitió en Nickelodeon el 6 de septiembre de 2002. Lo escribieron Mr. Lawrence, Jay Lender y Dan Povenmire, y lo dirigieron Stephen Hillenburg y Derek Drymon. Todo esto es materia de archivo, la clase de dato que se puede verificar y dejar reposar. Y sin embargo, dentro de esos 21 minutos convencionales,
Hay una construcción tan cuidadosa que conviene mirarla despacio, como quien examina un mecanismo de relojería después de que ha dejado de moverse. La premisa arranca de algo pequeño y muy humano. Un cliente ofrece pagar de más por un servicio a deshoras, y esa oferta basta para que Mr. Krabs decida mantener el Krusty Krab abierto las 24 horas del día. Repara en el peso que cae sobre los dos empleados que quedan atrapados en la consecuencia. Bob Esponja y Squidward son empujados al turno de noche, ese tramo de horas en el que un lugar familiar se vuelve otra cosa, en el que la misma cocina donde han trabajado 1000 veces se llena de silencio y de sombras que antes no estaban. La avaricia de un cangrejo abre la puerta, y por esa puerta entra todo lo demás. Lo que hace Squidward a continuación es el verdadero núcleo del episodio, y merece precisión. Squidward inventa la historia del Hash Slinging Slasher. La inventa. No la cree, no la ha oído, no la teme. La fabrica con un propósito concreto y bastante mezquino, que es asustar a Bob Esponja lo suficiente como para arrancarle de encima ese entusiasmo insoportable que trae a cada turno. Esto es importante para todo lo que sigue, porque coloca al oyente en una posición de ventaja sobre Bob Esponja. Nosotros sabemos que la historia es falsa desde el instante en que nace. Sabemos que no hay ningún monstruo, que Squidward está simplemente hilando palabras para su propia diversión y su propio descanso. La historia que arma es, en sí misma, una pequeña obra de crueldad cómica. El Hash Slinging Slasher, cuenta Squidward, fue en su día un cocinero del Krusty Krab, y aquí viene el detalle que le da el filo. Era más torpe que Bob Esponja. Más torpe. La palabra está elegida para que Bob Esponja se reconozca en ella. Ese cocinero, cortando las hamburguesas, se cortó accidentalmente su propia mano y la reemplazó por una espátula oxidada. Más tarde murió, atropellado por un autobús. Y el remate de todo el relato, la única línea que conviene citar tal como suena, es que en su funeral lo despidieron. El chiste está construido sobre el doble sentido de una despedida, y Squidward lo suelta con la satisfacción de quien sabe que ha cerrado bien su pequeña trampa. Pero una historia de fantasmas no funciona solo con un pasado. Necesita un presente, una amenaza que toque la noche misma en que se cuenta. Y Squidward lo entiende. Especifica que el fantasma del slasher regresa al Krusty Krab todos los martes por la noche. Piensa en la elección. La misma noche en que están contando la historia es un martes. De golpe, el relato deja de ser un cuento sobre alguien que murió hace tiempo y se convierte en un calendario, en una cita que se acerca hora a hora. La distancia entre el mito y la cocina donde están de pie se reduce a cero. Es un movimiento de guionista, frío y eficaz, y sirve tanto dentro de la ficción para aterrar a Bob Esponja como fuera de ella para tensar al espectador. Después vienen los presagios, y son 3, ordenados con la limpieza de un conjuro. Squidward anuncia que las luces parpadearán, encendiéndose y apagándose, que el teléfono sonará y no habrá nadie al otro lado de la línea, y que llegará un autobús fantasma, cruzando la calle de manera imprudente, con el slasher golpeando la ventanilla con su mano de espátula. 3 señales, dichas en voz alta, cada una más concreta que la anterior. Al enunciarlas, Squidward hace algo que quizá no calcula del todo. Convierte su mentira en una profecía verificable. Ha puesto 3 condiciones sobre la mesa, y ahora la noche solo tiene que cumplirlas o no. Y las cumple, las 3, exactamente como fueron descritas. Las luces parpadean, encendiéndose y apagándose. El teléfono suena, y no hay nadie. El autobús llega. Aquí está la genialidad tranquila del episodio, y vale la pena detenerse en ella, porque es el punto donde la historia se vuelve, por un momento, un misterio de verdad, incluso para nosotros que sabíamos que Squidward mentía. Porque, ¿cómo puede cumplirse punto por punto una profecía que un personaje acaba de inventarse de la nada? El episodio nos ha dado toda la información necesaria para no tener miedo, y aún así ordena los hechos de modo que el miedo regresa por la puerta de atrás. La certeza de que era mentira se erosiona con cada presagio que se hace real. Entonces llega el primer desmontaje, y es deliberadamente anticlimático.
La figura que baja del autobús no es ningún carnicero espectral con una espátula por mano. Es un pez, un solicitante de empleo, nervioso y perfectamente ordinario. Es el mismo que había llamado antes al Krusty Krab y había colgado por pura timidez. Y ahí tienes explicado, de un plumazo, el segundo presagio, el teléfono que sonaba sin nadie al otro lado. No había ninguna línea muerta desde el más allá. Había un pez tímido que no se atrevió a hablar. El autobús imprudente traía a un candidato asustado de su propia entrevista. La leyenda se deshace en coincidencia, y esa es, aparentemente, la lección que el episodio quiere dejar. Los monstruos son las historias que nos contamos para no aburrirnos en el turno de noche. Salvo que el episodio no termina ahí, y este es el detalle que lo mantiene vivo en la conversación de los aficionados décadas después. Queda un presagio sin explicar. El primero, las luces que parpadeaban. El candidato nervioso justifica el teléfono y el autobús, pero no toca el interruptor. Y en el verdadero cierre, el episodio revela quién lo estaba tocando. Es el conde Orlok, el vampiro de la película muda de 1922, Nosferatu. Aparece dentro del Krusty Krab, accionando el interruptor de la luz, dedica una sonrisa traviesa y desaparece. No se ofrece ninguna explicación de su presencia, ninguna. El episodio, que se ha tomado el trabajo de desactivar racionalmente 2 de sus 3 misterios, deja el tercero abierto de par en par y no vuelve a mencionarlo jamás. Y ahí es donde el estatus del episodio como misterio en el propio universo de la serie se sostiene, distinto por completo de esos rumores de episodios perdidos que circulan por otros rincones de Internet. Esto no es una leyenda inventada por fans sobre metraje que nunca existió. Es un cabo suelto real, escrito e intencionado, que permanece dentro del texto mismo del episodio. La historia de Squidward era falsa, eso quedó probado. El slasher nunca existió, pero alguien, hizo parpadear esas luces, y ese alguien resultó ser una criatura de otra película entera, de otro siglo del cine, que se cuela en fondo de bikini por un motivo que nadie dentro ni fuera de la ficción llega a dar. La pregunta que el episodio deja flotando no es si el fantasma era real, es más pequeña y más extraña que eso. Es simplemente por qué está Orlok ahí, sonriendo en la oscuridad, apagando y encendiendo la luz de un restaurante submarino, antes de esfumarse sin decir una palabra. Piensa por un momento en lo que significa que una historia guarde el mismo secreto durante más de 26 años. Bob Esponja se estrenó en Nickelodeon el 1 de mayo de 1999, y desde aquella primera tarde hasta hoy, la fórmula secreta de la cangreburger ha permanecido cerrada, intacta, jamás revelada. A lo largo de más de 330 episodios de media hora, repartidos en 17 temporadas, la serie ha construido su comedia, sus persecuciones y sus rivalidades, sobre un papel cuyo contenido nunca llegamos a leer. La mayoría de las historias que dependen de un misterio central terminan por resolverlo, porque el público lo pide y porque la resolución suele ser el clímax que todo lo justifica. Esta serie hizo lo contrario, convirtió la negativa a revelar en un principio de diseño, en una regla que se respeta con la misma seriedad con la que otras obras respetan la continuidad o la muerte de un personaje. Conviene detenerse en la naturaleza de ese objeto. En la teoría del guión se le llama un MacGuffin, un elemento que mueve la trama sin que su contenido importe realmente, algo que todos persiguen y que existe sobre todo para poner a los personajes en movimiento. Lo curioso de esa receta es que la serie ha protegido su vacío con una disciplina casi arquitectónica. Otros canales de este mismo espacio han hablado de la soledad de Bob Esponja, de la historia de cada personaje, de la primera temporada vista en retrospectiva. Aquí, el foco es distinto. Aquí interesa el único objeto que la serie se niega a abrir, y las decisiones, dentro y fuera de la pantalla, que han mantenido esa puerta cerrada durante más de un cuarto de siglo. Fíjate en cómo la serie juega con nuestras expectativas cada vez que parece que el secreto va a caer. En el episodio de la tercera temporada titulado Plankton's Army, Plankton por fin consigue lo que parece una copia de la fórmula. Es el momento que su personaje ha perseguido durante toda su existencia, el instante que debería coronar su ambición. Y entonces, el papel resulta ser falso. Lo que lee dice, en efecto,
que la receta consiste en 4 libras bien colmadas de plancton recién molido, una broma cruel escrita para él, una trampa dentro de la trampa. El documento verdadero, se nos dice, está escondido bajo el colchón del señor Cangrejo. Piensa en lo que hace esa elección. La serie te acerca al secreto solo para revelar que lo que tienes en las manos no es el secreto. Y de paso, protege el original en el lugar más doméstico y ridículo posible, debajo de una cama. La broma se repite con otra forma en la 5ª temporada, en el episodio Spy Buddies. Aquí sí se muestra la fórmula en pantalla, pero no como una lista de ingredientes que podríamos anotar y llevarnos a casa. Se presenta como una ecuación de aspecto algebraico, algo parecido a x-2 más 1 igual a cangreburger. La receta se convierte en un problema de matemáticas sin solución legible, un chiste sobre la idea misma de que exista una respuesta escribible. La serie sabe que quieres verla y te la enseña, y al mostrártela, te demuestra que verla no sirve de nada. El contenido se disuelve en el gesto de mostrarlo. El acercamiento más literal ocurre en la 6ª temporada, en el episodio Krabby Road. Ahí los espectadores obtienen la mirada más cercana que jamás hemos tenido al papel físico de la fórmula, el documento real, sostenido ante la cámara. Por un instante, parece que la disciplina va a romperse, que si miramos con atención, podremos descifrar algo. Pero el texto que aparece es un galimatías deliberadamente ilegible, letras que no forman palabras, garabatos diseñados para no significar nada. La serie llega hasta el borde exacto de la revelación y coloca allí una barrera de ruido. Es una decisión de animación tan intencionada como cualquier línea de diálogo. Alguien tuvo que dibujar esos signos, sabiendo que no debían leerse. Estos 3 episodios forman, si los ponemos uno junto al otro, una especie de gramática de la evasión. En uno, el secreto es falso. En otro, es una ecuación imposible. En el tercero, es un texto ilegible. La serie ha ensayado varias maneras de mostrarte la fórmula sin mostrártela nunca, y cada método es a la vez un chiste y una promesa de que la promesa no se cumplirá. Hay una honestidad extraña en eso. La serie no finge que el secreto no existe. Lo pone frente a ti una y otra vez, y cada vez te recuerda con delicadeza que no es para ti. Lo que ocurre fuera de la pantalla es igual de revelador, y quizá más conmovedor. En el año 2017, en la Comic Con de San Diego, el productor Vincent Waller ofreció uno de los pocos datos firmes que existen sobre el contenido de la cangreburger. Dijo, en sus propias palabras, que lo único que puede contar, lo único que Stephen Hillenburg ha dejado escapar, es que en la cangreburger no hay absolutamente nada de carne, no hay ningún producto animal dentro. Es una afirmación por negación, una pista que no revela lo que la hamburguesa es, sino lo que no es. Ese mismo año, cuando le preguntaron si la fórmula se revelaría alguna vez en la serie, Waller respondió que, en efecto, no contaría con ello, no un rotundo nunca, sino algo más tranquilo y más definitivo, la sugerencia de que quien espere la revelación esperará en vano. Ese detalle sobre la ausencia de carne no es un capricho aislado. El guionista Mr. Lawrence, que además pone la voz a Plankton, ha explicado la lógica interna que lo sostiene. La serie tiene una regla, dice él en esencia, según la cual los peces no comen peces, y por esa razón, en todo fondo de bikini, no se sirve carne en ningún sitio, con una sola excepción, el balde de carnada de Plankton. Si sigues ese razonamiento hasta el final, la conclusión es sencilla y sorprendente. La cangreburger fue concebida desde el principio como una hamburguesa vegetariana, el objeto más deseado de todo el mundo submarino, aquello por lo que Plankton ha arriesgado todo durante décadas, sería una hamburguesa sin carne. La regla moral del universo, la de que un pez no devora a otro pez, se convierte sin ruido en el fundamento de la receta. Y aquí, el relato se vuelve más grave. En el año 2019, Vincent Waller confirmó algo que cambia por completo la textura del misterio. Ningún ser humano, salvo el creador de la serie, Stephen Hillenburg, había visto nunca la fórmula completa. Solo Steve la conocía, dijo, en esencia. No los otros guionistas, no los productores, no los actores que han dado voz a estos personajes durante años.
Una sola persona en el mundo real sostenía el secreto entero. Mide lo que eso implica para una obra hecha por cientos de manos. En el centro de una máquina creativa enorme había un único punto de conocimiento, un solo cerebro que guardaba la versión completa. Stephen Hillenburg murió el 26 de noviembre del año 2018. Si unimos esa fecha con lo que Waller confirmó después, llegamos a una conclusión silenciosa y difícil de sacudir. La única persona a la que el equipo de producción ha descrito como conocedora de la fórmula completa ya no está viva. El secreto que la serie se niega a revelar en pantalla es también, según lo que se ha dicho públicamente, un secreto que quizá ya nadie posee entero. La negativa a mostrarlo dejó de ser solo una decisión artística y se convirtió, con la muerte de su creador, en algo parecido a un hecho irreversible. La fórmula no se oculta únicamente porque la serie quiera guardarla, se oculta, tal vez, porque la persona que la tenía completa se la llevó. Los actores que han vivido dentro de estas voces durante tanto tiempo hablan del secreto con una mezcla de humor y ternura que dice mucho. En octubre de 2024, en un evento promocional por el 25 aniversario llamado The Krabby Patty Collab, Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, describió su relación con el personaje, diciendo que son tan cercanos como dos personas pueden llegar a serlo. Y añadió que, aún así, el personaje jamás le confiaría la receta de la cangreburger. Hay algo hermoso en esa broma. Kenny habla de Bob Esponja como de alguien real, como de un amigo con el que comparte casi todo, y sitúa el secreto de la fórmula justo en el borde que ni siquiera la intimidad más completa puede cruzar. El secreto es tan sólido que ni la voz que lo creó tiene acceso a él. En ese mismo evento de octubre, Caroline Lawrence, la voz de Arenita, ofreció su teoría personal, y es quizá la lectura más tierna que se ha dado nunca sobre el asunto. Ella cree, dijo, que la fórmula es el amor. Cree que es el amor que Bob Esponja pone al cocinar. No es una respuesta que pueda escribirse en un papel ni convertirse en una ecuación, y por eso resulta tan adecuada. Si el ingrediente secreto es el cuidado con que se prepara cada hamburguesa, entonces la fórmula nunca podría revelarse en pantalla, porque no es una cosa, es una manera de hacer. La imposibilidad de mostrarla deja de ser un truco de guión y pasa a ser fiel a lo que la fórmula significaría. Tom Kenny ya había jugado con la pregunta un par de años antes. En la Comic-Con de San Diego de 2022, cuando la cuenta de Paramount más le preguntó por la fórmula secreta, Tom Kenny bromeó diciendo que no la sabía, pero que sin duda era más graciosa que la serie 24. Un chiste que no revela nada, y que, precisamente por no revelar nada, protege el misterio con una sonrisa. Cada vez que alguien se acerca a la pregunta, la respuesta es una evasión ingeniosa, nunca un dato. Reúne todas estas piezas, y verás que la coherencia es notable. Dentro de la ficción, la serie ha inventado 3 formas distintas de enseñarte la fórmula sin dejar que la leas: un papel falso, una ecuación imposible, un texto ilegible. Fuera de la ficción, quienes hacen la serie han levantado un muro igual de firme, con un productor que pide que no contemos con la revelación, con la confirmación de que solo el creador conocía la receta entera, y con la muerte de ese creador que convierte la reserva en algo casi definitivo. Y alrededor de todo eso, las voces del reparto envuelven el misterio en cariño, en la idea de que el secreto es el amor puesto en cocinar, o simplemente en la lealtad de un personaje que no traicionaría su receta ni ante su amigo más íntimo. Más de 26 años después, la fórmula sigue siendo el único MacGuffin que esta serie se niega a abrir, y todo lo que sabemos con certeza es lo que no contiene y lo que probablemente nunca sabremos. Hay un lugar en el mundo de Bob Esponja al que la serie desciende una sola vez y del que nunca vuelve a hablar. Se llama Rock Bottom y aparece en la segunda mitad del episodio 17 de la primera temporada, emparejado con el segmento titulado ARG. Se emitió por primera vez el 15 de marzo de 2000, bajo el código de producción 2515-138. Menciono esos datos no por pedantería, sino porque conviene recordar lo temprano que es esto. La serie apenas ha empezado a existir, y ya se permite construir un lugar entero cuyas reglas no explicará jamás. Advierte la audacia del gesto. Una comedia infantil
En su primer año, decide que hay un fondo debajo del fondo, y decide no justificarlo. Todo comienza con algo tan cotidiano que casi resulta tierno. Bob Esponja y Patricio visitan Globe World, el parque de atracciones con temática de guantes, un sitio hecho de color y de ruido y de todo lo contrario a lo que vendrá. Al terminar el día, suben al autobús equivocado. Y ese autobús, en lugar de llevarlos de vuelta a casa, se lanza por un precipicio hacia una fosa oscura, un pueblo situado en la zona avisopelágica del océano, esa franja de agua donde la luz de la superficie ya no llega nunca. El pueblo se llama Rock Bottom. El nombre es a la vez literal y una broma. Es el fondo rocoso, y es también, en inglés, la expresión para tocar fondo, para llegar al punto más bajo posible. Lo que ocurre a continuación es una pequeña maquinaria de mala suerte, y merece la pena verla despacio, porque cada pieza importa. Patricio sube al autobús de regreso sin esperar a su amigo. No lo abandona por crueldad, simplemente sube, y el autobús parte, y Bob Esponja se queda solo. Ese es el primer eslabón. A partir de ahí, la esponja podría marcharse en cualquiera de los siguientes autobuses, y no lo consigue, y la razón por la que no lo consigue es casi insoportable de tan pequeña. Pierde uno porque se distrae persiguiendo su globo con forma de guante, que se le ha escapado y flota lejos. Pierde otro porque se detiene a atarse el cordón del zapato. Son las cosas más triviales del mundo. Un globo, un cordón, y cada una le cuesta la salida. Detente un momento en la elección narrativa. La serie podría haber inventado un obstáculo grande, un monstruo que le cierra el paso, una avería. En cambio, lo que atrapa a Bob Esponja en el fondo del océano es su propia distracción, su tendencia infantil a mirar el globo en vez del reloj. El horror de Rock Bottom no lo provoca Rock Bottom, lo provoca el hecho de que un niño, porque en el fondo Bob Esponja es un niño, no sabe todavía dar prioridad a lo importante sobre lo bonito, y el lugar, indiferente, se limita a estar ahí mientras él falla. Después de todo eso, la esponja hace por fin lo sensato. Se pone en una larga cola en la estación de autobuses, dispuesto a esperar su turno como es debido, y cuando por fin llega al frente, descubre que el último autobús de la noche ya ha salido. No hay más. Se ha quedado varado en Rock Bottom hasta la mañana. Hay una crueldad muy exacta en ese momento. Ha hecho lo correcto, ha guardado la fila, ha tenido paciencia, y la recompensa es enterarse de que la paciencia llegó demasiado tarde. El lugar no castiga la mala conducta, castiga, sin más, el estar allí. Y aquí es donde Rock Bottom revela su rasgo más extraño, el que más se ha quedado grabado en la memoria de quienes vieron el episodio de niños. Sus habitantes hablan insertando un sonido de pedorreta, una vibración de labios, en mitad de cada frase. No al principio ni al final, sino en medio, partiendo las palabras. Bob Esponja no puede comunicarse con el empleado de la estación. Lo intenta, y no lo consigue, porque le falta ese sonido, esa sílaba imposible que es la llave del idioma local. Solo cuando por fin imita el mismo patrón, cuando aprende a meter la pedorreta en mitad de su propia frase, logra hacerse entender. Piensa en lo que la serie está diciendo, sin decirlo. En este lugar, ser educado no basta, hablar claro no basta. Hay que aprender el ruido concreto y absurdo que aquí significa lengua, y hasta que no lo aprendes, eres, literalmente, alguien que no puede pedir ayuda. El aspecto del sitio acompaña esa sensación. Rock Bottom se representa como un lugar de oscuridad permanente, sin día, poblado por criaturas parecidas a rapes, los peces linterna de las profundidades. Y no es un capricho de dibujante. Los diseños de esos seres se basan en animales reales del mar profundo, en las formas verdaderas que la evolución fabrica donde nunca llega el sol. Esa es una parte de por qué el segmento perturba tanto. No es un mundo fantástico inventado desde cero. Es una versión apenas exagerada de algo que existe de verdad, allá abajo, en la fosa, ahora mismo, mientras escuchas esto. La serie fue a buscar su pesadilla al fondo real del océano, y solo tuvo que ponerle ojos de dibujo. Y sin embargo, y esto es lo que salva al episodio de ser simplemente inquietante, la resolución es amable. La criatura que habla con pedorretas en la estación
Esa figura que durante toda la noche ha parecido una amenaza incomprensible, resulta ser amistosa. Recupera el globo con forma de guante que Bob Esponja había perdido, el mismo globo que había sido la causa de una de sus desdichas, y se lo ata a la muñeca. Y con ese globo, la esponja se eleva, flota hacia arriba, remontando el precipicio por el que había caído, de vuelta a fondo de Bikini. Lo que lo hundió, en cierto modo, es también lo que lo levanta. El objeto trivial que le costó un autobús es el que finalmente lo devuelve a casa. Fíjate en lo que el episodio decide no hacer al terminar. No explica de dónde viene Rock Bottom. No dice por qué los autobuses funcionan como funcionan, ni de dónde salió esa lengua de pedorretas, ni qué son exactamente esas criaturas más allá de su parecido con los peces abisales. Y lo más notable de todo es que la serie, en cientos de episodios posteriores, nunca vuelve. Rock Bottom no reaparece. El idioma no reaparece. El horario de autobuses no vuelve a mencionarse. Es un lugar que existió durante 11 minutos y luego se cerró para siempre, como si el propio programa hubiera decidido que ciertas cosas es mejor visitarlas una vez y dejarlas selladas. Mi opinión, y la ofrezco solo como opinión, es que ahí reside toda su fuerza. Un mundo que se explica se vuelve manejable. Rock Bottom sigue dando un poco de miedo, un cuarto de siglo después, precisamente porque nadie nos dijo nunca cómo llegar, cómo hablar, ni cómo era realmente vivir allí. Bob Esponja se marchó flotando con su globo atado a la muñeca, y la puerta se cerró detrás de él, y del otro lado quedó ese pueblo oscuro haciendo su ruido de labios en mitad de las palabras, sin esperar a que nadie lo entendiera. Un lápiz cae al agua. Ese es el comienzo de todo, y conviene detenerse en la modestia del gesto antes de que la historia se vuelva imposible. Un artista humano está sentado en un bote de remos, en la superficie del océano, dibujando. No conocemos su nombre, y el episodio nunca se molesta en dárnoslo. Lo que sí sabemos, desde fuera de la ficción, es quién le presta la voz, Doug Lawrence, el mismo actor al que la serie confía a Plankton y a Larry la langosta. Observa por un momento esa coincidencia. El hombre cuyo descuido pone en marcha toda la trama, comparte garganta con el villano más persistente del programa, y sin embargo aquí no es un villano, es apenas una mano distraída que suelta un objeto. El lápiz se hunde, baja desde el mundo de arriba, el mundo de los humanos y los botes, hasta el fondo del mar, hasta el suelo donde viven Bob Esponja y Patricio, y ahí lo encuentran, descubren, con la lógica curiosa de dos criaturas que prueban las cosas antes de entenderlas, que ese lápiz no dibuja simplemente, sino que da vida a lo que dibuja. Lo que trazan sobre el suelo del océano deja de ser un trazo y empieza a existir. Es, sin exagerar, uno de los objetos más poderosos que la serie ha puesto jamás en manos de sus personajes, y llega por accidente, desde otra dimensión, cayéndose de un bote. Este episodio se llama Frankendoodle. Vale la pena situarlo con cuidado, porque es fácil recordarlo mal. No pertenece a la tercera temporada, como a veces se repite. Es el segundo segmento del episodio 14 de la segunda temporada, emparejado con Welcome to the Chum Bucket, y ocupa el lugar 34 en el recuento total de la serie. Se emitió por primera vez el 21 de enero de 2002. Guardar esa fecha en la memoria ayuda, porque nos recuerda lo temprano que aparece este experimento. La serie era aún joven cuando decidió abrir, durante 11 minutos, una puerta hacia algo parecido a la creación misma. Y lo que Bob Esponja hace con ese poder es pequeño, casi tierno en su mezquindad. Dibuja una copia de sí mismo, un duplicado en 2 dimensiones, plano, tembloroso, con líneas que nunca terminan de cerrarse. Lo llama Doodle Bob. Su plan no tiene ninguna ambición cósmica. Quiere gastarle una broma a Calamardo. Ese es el detalle que más me conmueve de toda la premisa. Se le entrega la capacidad de traer cualquier cosa a la existencia, y su primer impulso es fabricar un cómplice para una travesura de vecindario. Doodle Bob, sin embargo, no obedece el guión de su creador. En lugar de participar en la broma, golpea a Calamardo y roba el lápiz mágico. La criatura hecha para servir a un capricho descubre de inmediato que ella también puede querer cosas. A Doodle Bob le presta la voz Paul Tibbitt, y ese nombre merece una pausa. Tibbitt no era solo un actor invitado,
Trabajó en este episodio como guionista y director de storyboard, y años más tarde, a partir de la cuarta temporada, se convertiría en el showrunner del programa entero. Hay algo apropiado, casi secreto, en que el hombre que terminaría dirigiendo el rumbo de la serie fuera aquí la voz de un doble descontrolado, un dibujo que se niega a quedarse quieto dentro de los límites que le trazaron. La persona que un día tomaría el timón creativo empieza dando voz a lo que se revela contra su autor. La pelea que sigue es una guerra por el lápiz, y observa con qué precisión el episodio piensa en las reglas de su propio objeto. Bob Esponja logra vencer a Doodle Bob por primera vez borrándolo. Usa la goma del otro extremo del lápiz, y el cuerpo dibujado desaparece, pero no del todo. Sobrevive un solo brazo, un fragmento suelto de tinta que nadie limpió, y durante la noche ese brazo, sin cuerpo, sin cabeza, roba el lápiz de vuelta y se vuelve a dibujar entero. Detente en esa imagen antes de seguir. La criatura no necesita estar viva para querer vivir. Basta un resto de ella, una extremidad, para reconstruir el todo. Es una idea genuinamente inquietante, deslizada dentro de una comedia infantil de 11 minutos, y el episodio la deja pasar casi sin subrayarla. Durante otro forcejeo, el lápiz se parte por la mitad. Y aquí el episodio hace algo que admiro de verdad. No permite que romper el arma resuelva el conflicto. Doodle Bob se queda con su mitad del lápiz roto, y en vez de rendirse, la afila. Saca punta a su fragmento para poder seguir dibujando. El poder no estaba en el lápiz entero, estaba en la punta, en la posibilidad de trazar, y mientras quede madera para afilar, la criatura sigue siendo capaz de crear. La serie entiende, aunque sea por un momento, que un objeto mágico, verdaderamente peligroso, no se neutraliza rompiéndolo. El final llega por un descuido del propio Doodle Bob, que es la única forma justa de terminar una historia sobre descuidos. Pisa una hoja de papel en blanco, y su pie queda absorbido por ella. El papel, la superficie de la que salió, vuelve a reclamarlo. Bob Esponja aprovecha el instante y lo dibuja hacia dentro de un cuaderno, lo encierra en la página y clava esa hoja en una pared. La criatura de 2 dimensiones regresa a las 2 dimensiones, atrapada en el mismo material que le dio forma, condenada a mirar hacia afuera desde una hoja fijada en un tablón. Y aquí está lo que, para mí, convierte a Frankendoodle en un episodio tan extraño dentro de la serie. Este lápiz altera las reglas de la realidad por completo, vuelve dibujable el mundo, y después de estos 11 minutos no vuelve a mencionarse nunca con lógica, no se integra jamás al funcionamiento del programa. Un objeto capaz de crear vida se usa una sola vez y se archiva, igual que Doodle Bob, clavado en una pared y olvidado. La serie prefirió no vivir en un universo donde ese poder existe de forma permanente, y esa decisión, esa de guardar la magia en un cuaderno y no volver a abrirlo, dice tanto sobre Bob Esponja como cualquier cosa que ocurra dentro del episodio. Vuelve por un momento la mirada hacia la casa de Calamardo Tentáculos, esa figura silenciosa que se alza en su rincón de fondo de bikini. No es una casa cualquiera, no tiene tejado inclinado, ni chimenea, ni ventanas dispuestas con lógica doméstica. Es una cabeza. Una enorme cabeza de piedra que mira hacia el frente con esa expresión adusta y eterna que muchos reconocen sin saber de dónde viene. El departamento de arte de la serie tomó una decisión que, vista con calma, resulta extraordinaria. Le dieron a Calamardo por hogar la réplica de un Moai, una de esas estatuas monolíticas de la isla de Pascua, la que sus habitantes originales llaman Rapa Nui. El diseño es preciso en su sencillez. La puerta principal, por donde Calamardo entra y sale cada mañana con su gesto de fastidio, es la boca de la estatua, y arriba, en el piso superior, 2 ventanas hacen las veces de ojos. Cuando lo observas de esa manera, la casa deja de ser un objeto de fondo y se convierte en un rostro que vigila la calle, un rostro cerrado, digno, un poco melancólico. Hay algo que encaja casi demasiado bien entre ese semblante de piedra impasible y el temperamento del personaje que vive dentro. Calamardo, con su aire de superioridad cansada, con su desdén por el ruido del mundo, habita literalmente dentro de una cara que no sonríe. La serie misma reconoció este diseño en voz alta, y lo hizo en un momento muy particular. En el episodio titulado
SB-129. Calamardo queda atrapado, perdido, desesperado por regresar a casa. Y en medio de esa desesperación, pronuncia una frase que nombra su hogar sin rodeos. Dice, en sus propias palabras, que echa de menos su cabeza de la isla de Pascua, y añade que incluso echa de menos a Bob Esponja. Es una línea que hace dos cosas a la vez. Confirma, desde dentro del propio relato, aquello que el diseño ya nos decía en silencio. La casa es, en efecto, ese Moai. Y revela algo del propio Calamardo, ese hombre que solo admite lo que ama cuando lo ha perdido. Aquel episodio, SB-129, se emitió por primera vez el 31 de diciembre de aquel mismo año de estreno, como primer segmento de una entrega que compartía con otro corto, Karate Choppers. Para entender por qué el diseño resuena tanto, conviene detenerse en lo que un Moai es en el mundo real, lejos del océano de dibujos animados. Estas estatuas fueron talladas por el pueblo Rapa Nui a lo largo de un periodo que se extiende, aproximadamente, entre los años 1250 y 1500 de nuestra era. No son antojos decorativos, son el trabajo acumulado de generaciones, un esfuerzo colectivo sostenido durante siglos. Y la manera en que se hicieron tiene algo casi imposible de creer cuando se piensa despacio. Casi todos los Moai, alrededor del 95% de ellos, salieron de un mismo lugar, una cantera en las laderas de un volcán extinto llamado Rano Raraku. La piedra es toba volcánica, un material que se dejaba trabajar, y sin embargo el reto seguía siendo enorme, porque el pueblo Rapa Nui no tenía metal, ni cinceles de hierro, ni herramientas de bronce, nada de lo que solemos asociar con la escultura monumental. Tallaron esos rostros gigantes usando únicamente herramientas de piedra, golpeando piedra contra piedra hasta arrancar una cara del corazón de una montaña. Piensa en la paciencia que eso exige, piensa en cuántas manos, cuántos días de sol, cuánto silencio y cuánto esfuerzo cabe dentro de una sola de esas caras. Hoy quedan documentadas algo más de 1000 de estas estatuas repartidas por la isla. Las mayores alcanzan cerca de 10 metros de altura y llegan a pesar hasta 86 toneladas. Son objetos que resisten la escala humana, que nos empequeñecen al mirarlos. Y esa es, quizá, parte de la razón por la que el Departamento de Arte eligió esa forma para la casa de Calamardo. Un Moai carga con una gravedad inmediata, una seriedad antigua. Colocarlo en una calle de dibujos animados, entre una piña y una construcción con forma de ancla, produce un contraste que funciona en voz baja, sin necesidad de explicarse. La casa parece más solemne que su dueño, más solemne que todo lo que la rodea, y esa solemnidad fuera de lugar es, en el fondo, muy divertida y muy triste al mismo tiempo. Ahora bien, aquí es donde el asunto se vuelve más curioso, y donde la lógica empieza a resquebrajarse de un modo encantador. Porque un Moai es, ante todo, macizo. Es una cabeza de piedra, no tiene interior. Y sin embargo la casa de Calamardo, a lo largo de la serie, ha mostrado tener dentro un mundo entero. A lo largo de los episodios, esa cabeza de piedra ha revelado tener entre 8 y 9 habitaciones distintas. Hay una sala de estar, una cocina, un comedor, un dormitorio, un cuarto de baño. Hay también una galería de arte, donde Calamardo cuelga sus propias obras con el orgullo de un artista que nadie más celebra. Hay una trastienda, un cuarto interior, y hay, además, una biblioteca. Detente a considerar lo que eso significa. Dentro de una sola cabeza de piedra caben, según la serie, todos los espacios de una vida culta y ordenada, incluida una sala llena de libros y una sala llena de cuadros. El exterior promete una masa sólida e impenetrable. El interior entrega una casa señorial de varios ambientes. Y la contradicción no se detiene ahí. El dormitorio de Calamardo, ese lugar tan íntimo, no parece tener una dirección fija dentro de la casa. En algunos episodios aparece en la planta baja. En otros se muestra en el segundo piso, arriba, a la altura de los ojos de la estatua. La forma exterior del Moai nunca cambia, permanece siempre idéntica, con su boca en el mismo sitio y sus ojos en el mismo sitio. Y aún así, la habitación donde el personaje duerme flota de un piso a otro,
según lo que cada historia necesite. Es como si el interior de la casa obedeciera a reglas distintas de las que gobiernan su fachada, como si la piedra por fuera fuera constante y por dentro respirara y se reacomodara. Existe todavía otro detalle que rompe la lógica de la piedra, y es tal vez el más silencioso de todos. Algunos episodios muestran la casa de Calamardo con un patio trasero, un jardín anexo, un espacio verde, un fondo, un terreno que se extiende detrás de la vivienda. Y sin embargo, nada en el diseño exterior del Moai sugiere que ese patio pueda existir. La cabeza de piedra no implica un jardín, no tiene detrás un cuerpo, no tiene un terreno visible, es solo un rostro plantado en la arena. El patio aparece cuando la historia lo pide, y desaparece cuando ya no hace falta, sin que la fachada admita jamás su presencia. Se podría ver todo esto como un descuido, como pequeñas inconsistencias de una serie que lleva décadas produciéndose. Prefiero verlo de otra manera. La casa de Calamardo es, al mismo tiempo, dos cosas que no deberían convivir. Por fuera es una cita fiel a un objeto real, cargado de siglos, tallado sin metal por un pueblo paciente entre montañas de piedra volcánica. Por dentro, es un espacio elástico de dibujos animados, que crece y se reordena según lo que el relato desea contar esa tarde. La estatua ofrece permanencia, el interior ofrece libertad, y Calamardo, ese personaje que anhela una vida más elevada y digna de la que le ha tocado, vive justo en la frontera entre ambas, dentro de un rostro antiguo que nunca cambia, en habitaciones que nunca se quedan quietas. Hay algo revelador en la manera en que el holandés errante entra por primera vez en esta serie, porque no entra como fantasma ni como amenaza, entra como una imagen. En el episodio de la primera temporada, titulado Squidward the Unfriendly Ghost, Bob Esponja y Patricio están limpiando la casa de Calamardo, y entre las cosas que encuentran hay un cómic. En las páginas de ese cómic aparece dibujado el holandés errante. Nota lo que ese primer encuentro supone dentro de la lógica del programa. El personaje existe primero como una historia dentro de la historia, como una leyenda impresa que los personajes leen igual que nosotros leeríamos un cuento de piratas antes de dormir. Y esa leyenda impresa ofrece una explicación muy concreta de por qué el holandés vaga por el océano. Según el cómic, su cadáver nunca fue enterrado como corresponde. En lugar de recibir descanso, su cuerpo fue usado como maniquí de exhibición en una tienda de ropa. Esa es la razón que el propio episodio da para su tormento. No murió y fue olvidado sin más. Fue expuesto, colocado en un escaparate, vestido y mostrado, negándosele el reposo que buscaba. Es una imagen extraña y un poco cruel, y conviene retenerla, porque todo lo que viene después conversa en silencio con ella. El actor, Brian Doyle Murray, ha puesto la voz al holandés errante desde el debut mismo del personaje, en la primera temporada. Es la misma voz a lo largo de los años, una constancia que ancla al personaje mientras su historia, como veremos, no permanece igual de firme. Menciono esto porque es de las pocas cosas verdaderamente estables en torno a esta figura. La voz no cambia. El relato de su origen, en cambio, nunca llega a sentarse. La primera vez que el holandés aparece no como dibujo sino como personaje físico, presente en escena, es en Shanghai Jet, en la segunda temporada. Aquí ya no es una imagen en una página, es una presencia con voluntad y con poder. Bob Esponja, Patricio y Calamardo terminan a bordo de su barco, y él los obliga a unirse a su tripulación fantasma para siempre. La amenaza es de permanencia. No se trata de un susto pasajero, sino de una condena sin retorno, la de quedar atados a esa tripulación por toda la eternidad. Fíjate en el salto que ha dado el personaje. De ser una explicación en un cómic sobre un cadáver maltratado, pasa a ser quien impone castigos eternos a otros. El fantasma leído se convierte en el fantasma que actúa. Y es en ese poder de convertir a otros donde el personaje despliega su capacidad más inquietante. En The Curse of Bikini Bottom, ya en la séptima temporada, ocurre algo casi absurdo en su origen y muy serio en sus consecuencias. Bob Esponja y Patricio están jugando con la cortadora de césped de Calamardo, y por accidente le afeitan la barba al holandés errante.
Como castigo, él los convierte en fantasmas. Pero no los deja así sin salida. Les da un plazo. Tienen hasta la puesta de sol para romper la maldición, y si no lo logran, permanecerán fantasmas para siempre. Ese detalle del plazo importa, porque estructura toda la angustia del episodio alrededor de una cuenta atrás. La luz que baja en el cielo se vuelve un reloj. Aquí, hay que detenerse en una regla que la serie establece casi de pasada, pero que define al personaje. El holandés errante no es solo un fantasma. Es un fantasma que puede fabricar otros fantasmas. Puede tomar a un ser vivo y arrancarle esa condición de vivo, dejándolo suspendido en el mismo estado espectral que él habita. Esa es una potestad considerable para una serie de comedia, y el programa la trata con una mezcla de ligereza y de amenaza real. La maldición es reversible, sí, pero solo dentro de un límite. Pasado ese límite, se vuelve definitiva. Ahora conviene volver al cómic de la primera temporada, porque es aquí donde el personaje empieza a contradecirse a sí mismo. En un episodio posterior, se muestra al holandés errante revisando su propia ropa de entierro, y esa ropa tiene agujeros. Detente en esa imagen y ponla junto a la otra. El cómic decía que su cuerpo nunca fue enterrado, que fue exhibido como maniquí en lugar de recibir sepultura. Pero si tiene ropa de entierro, ropa que además muestra el desgaste de haber estado bajo tierra, entonces la versión del maniquí y la versión del entierro no encajan. La serie nunca reconcilia estas dos cosas. Coloca las dos ideas en episodios distintos y deja que convivan sin resolverse, como si nadie hubiera vuelto a leer la página original. El análisis de Screen Rant sobre el personaje señala precisamente esto, y lo señala como una decisión y no como un descuido. El programa nunca confirma cómo murió realmente el holandés errante. La historia del maniquí en la tienda de ropa está ahí, ofrecida en un cómic dentro de un episodio, pero el propio programa evita convertirla en verdad establecida. Su origen queda como un misterio sin resolver. Mi lectura, y la ofrezco como opinión, es que esa indefinición favorece al personaje. Un fantasma cuyo origen está fijado se vuelve más pequeño, más explicable. Un fantasma cuyo origen se contradice a sí mismo conserva algo de la niebla de la que salió. Piensa en el arco completo trazado por estos episodios. Primero una imagen en un cómic, con una explicación clara y macabra sobre un cuerpo sin sepultura. Luego, un personaje físico que aparece en Shanghai y que arrastra a otros a su tripulación eterna. Después, en la 7ª temporada, el poder concreto de transformar a Bob Esponja y a Patricio en fantasmas con un plazo hasta el atardecer. Y en medio, ese pequeño detalle traicionero de la ropa de entierro con agujeros, que desmiente en silencio la primera versión. La serie no ordena estas piezas. Las deja sueltas. El resultado es un personaje construido por acumulación y no por coherencia. Un fantasma cuya biografía tiene, ella misma, los agujeros de esa ropa que él revisa. Y quizá sea esa falta de reposo narrativo, más que cualquier maldición explícita, lo que lo mantiene errante. Existe un lugar real en el Pacífico llamado Bikini Atoll, un atolón de coral en las Islas Marshall, y de él, y solo de él, tomó su nombre el fondo submarino donde vive una esponja amarilla. Esto no es una lectura entre líneas ni una casualidad fonética. El propio Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, confirmó esa conexión de nombres en una entrevista con el HuffPost en el año 2015. Fondo de bikini, en inglés Bikini Bottom, es Bikini Atoll, traducido hacia abajo, hacia el fondo, hacia el lecho de la laguna. Hay algo desconcertante en que el mundo más luminoso y más inocente de la televisión infantil lleve el nombre de un lugar que la mayoría de los adultos, si lo reconocen por una sola razón. Porque en ese atolón, entre el año 1946 y el año 1958, los Estados Unidos detonaron 23 artefactos nucleares. Varias de ellas fueron, por lo que se cuenta, bombas de hidrógeno. No fue un ensayo, ni una demostración aislada, sino una campaña sostenida durante 12 años sobre el mismo puñado de islas y sobre la misma agua turquesa. Los primeros lanzamientos formaron parte de la llamada Operación Crossroads. El primero, el ensayo Able, cayó el 1 de julio de aquel primer año. El segundo, el ensayo Baker, un estallido submarino,
llegó el 25 de julio de ese mismo año. En ambos casos las bombas fueron detonadas contra una flota de blanco, 95 barcos fondeados a propósito en la laguna para medir cuánto podía destruir el arma. Hay una cifra en esta historia que conviene dejar caer despacio, porque es difícil de sostener en la mente. El 1 de marzo de 1954, en ese mismo atolón, se realizó el ensayo Castle Bravo. Su potencia fue de 15 megatones. Eso equivale, aproximadamente, a 1000 veces el tamaño de la bomba de Hiroshima. Fue la prueba nuclear más grande jamás conducida por los Estados Unidos. Detente ahí un instante. 1000 veces. No 1000 veces más ruidosa, no 1000 veces más brillante, sino 1000 veces la energía de aquello que ya había borrado una ciudad entera. Y ocurrió sobre el lugar que le prestó su nombre a una caricatura para niños. Antes de que empezara nada de esto, había gente viviendo allí. 167 isleños de Bikini fueron trasladados fuera de su isla natal aquel mismo año, antes del primer ensayo. Se les pidió que se marcharan, y se marcharon. Lo que probablemente nadie les dijo con claridad es que no habría regreso, o al menos no un regreso verdadero. La contaminación radioactiva nunca se disipó lo suficiente. En la década de 1970, algunos volvieron brevemente, con la esperanza de recuperar el hogar. En 1978 fueron retirados de nuevo, esta vez porque se descubrió que cargaban en el cuerpo los niveles más altos de cesio radioactivo ingerido de cualquier población humana conocida. Ese es el peso real que descansa bajo la palabra Bikini, una isla que ya no puede ser habitada por las personas que la habitaban. Y aquí está lo que hace que esta historia deje de ser un dato curioso y se convierta en otra cosa. En algún momento, alguien dentro de la producción de Bob Esponja decidió no esconder del todo esa raíz. En Dying for Pie, ya en la segunda temporada, hay un corte que casi nadie registra conscientemente la primera vez que lo ve. Una tarta de dibujos animados explota, tal como explotan las cosas en una caricatura, con esa lógica inofensiva y elástica. Y entonces la imagen corta, por un instante, a metraje de archivo real. No a una explosión dibujada más grande, sino a las imágenes auténticas del ensayo de la bomba Baker en Bikini Atoll, filmadas durante aquella primera campaña de ensayos. Un fragmento de una prueba nuclear verdadera, insertado dentro de una caricatura infantil, escondido a plena vista dentro del chiste de un pastel que estalla. Nadie te lo señala. Está ahí y sigue. Durante años, todo esto vivió en el terreno de la teoría de los fans, una de esas lecturas que uno nunca sabe si tomar en serio. Hasta que alguien que trabajó realmente en el programa lo dijo en voz alta y frente a una cámara. Doc Lawrence, conocido como Mr. Lawrence, guionista de larga trayectoria en la serie y la voz de Plankton, confirmó la teoría del origen nuclear en una entrevista de Esquire con el reparto. Sus palabras, textuales, fueron que aquello es cierto, que es absolutamente cierto, y fue más lejos. Sugirió, en efecto, que el mundo de la serie existe después de que el mundo de la superficie fuera destruido, y que Fondo de Bikini es, según sus propios términos, lo que quedó. Piensa en la implicación, no una ciudad submarina cualquiera, sino el resto, el sedimento, lo que sobrevive en el fondo después de que arriba todo terminara. No hace falta creer del todo esa lectura para sentir cómo cambia el tono de la serie una vez que la has oído. Un pueblo de criaturas marinas que viven al lado del punto exacto donde el ser humano probó sus armas más grandes. Un piñero como casa, un caracol como mascota, y bajo todo ello el nombre de un lugar envenenado. La teoría no necesita ser oficial para proyectar su sombra, y sin embargo la cuestión de lo oficial es precisamente donde el asunto se vuelve más interesante, porque revela algo sobre cómo una empresa decide qué verdad reconoce. Cuando el medio Cracked.com preguntó a Nickelodeon directamente por la teoría de Bikini Atoll, un portavoz de la cadena entregó una respuesta cuidadosamente vacía. Dijo, en efecto, que la serie está ambientada en Fondo de Bikini, nada más. Ni confirmación, ni desmentido, solo una frase que repite el nombre del lugar sin comprometerse a explicar de dónde viene ese nombre. Es una respuesta que no cierra ninguna puerta y no abre ninguna. Y quizá eso
más que un sí o un no, es la respuesta más honesta que una cadena puede dar sobre una idea que preferiría no tocar. Lo que ocurre puertas adentro resulta todavía más revelador. Se comenta, sin que nadie lo haya confirmado del todo, que dentro de Nickelodeon, la teoría del origen nuclear circula como una especie de fanfic, bien aceptado entre la gente que trabaja en la serie o cerca de ella. Fanfic bien aceptado, es decir, algo que no es canon declarado, pero que tampoco nadie se molesta en negar. Una historia que la propia casa ha dejado crecer en sus pasillos, y explicó por qué la cadena evita confirmarlo de manera oficial. Como si, de algún modo, resultara más divertido imaginar que es verdad que saberlo con certeza. Ahí está la elección deliberada. No es olvido, no es descuido. Es una empresa que entiende que ciertas ideas pierden fuerza en el momento en que se convierten en un hecho firmado y sellado, y que la duda, bien conservada, vale más que la respuesta. De modo que la serie queda suspendida entre dos afirmaciones que no se anulan. Por un lado, un escritor del programa que mira a la cámara y dice que es absolutamente cierto. Por otro, una cadena que responde repitiendo el nombre del pueblo sin explicarlo, y que en privado admite que prefiere el misterio a la confirmación. En medio de las dos, un corte de metraje de una bomba real escondido dentro del episodio de una tarta, un nombre tomado de un atolón que ya nadie puede habitar, y 167 personas que fueron sacadas de su isla y nunca pudieron volver de verdad. La esponja sigue riendo en el fondo, ajena a todo. Y esa distancia entre lo que ella ignora y lo que nosotros ahora sabemos es, tal vez, lo más inquietante de toda la historia. Piensa en lo que significa que un programa sobre una esponja que vive en el fondo del mar dedique parte de su primera temporada a una ardilla. No a un pez, no a otra criatura marina, sino a un mamífero terrestre que respira aire y que, contra toda lógica, ha decidido vivir bajo el agua. Sandy Cheeks fue creada por Stephen Hillenburg, el mismo hombre que dio origen a la serie entera, y antes de convertirse en animador, Hillenburg trabajó como profesor de biología marina. Ese detalle importa. Quien inventó a esta ardilla submarina no era alguien ajeno a la ciencia del océano, sino precisamente alguien que la conocía bien, alguien que sabía con exactitud por qué un animal de pulmones no podría sobrevivir allá abajo. Y aún así la puso ahí, dentro de una cúpula de aire, y nunca ofreció una explicación completa. Conviene detenerse en dónde aparece Sandy por primera vez, porque es fácil confundirse. Muchos recuerdan a la ardilla asociada a los cohetes, a las aventuras espaciales, a esa energía de exploración que la rodea. Pero su verdadero debut no ocurre en el episodio del cohete. Sandy y su casco de aire aparecen por primera vez en Tea at the Tree Dome, el tercer segmento del estreno de la serie, emitido aquel 1 de mayo inaugural. Ese es el momento fundacional. Ahí, en aquel primer día en que el público conoció Fondo de Bikini, también conoció a la única habitante que no pertenecía al mar. La forma en que Bob Esponja la encuentra dice mucho sobre el personaje. No la conoce en un salón de té, ni en una situación tranquila, sino en campos de medusas, donde ella está luchando contra una almeja gigante. Piensa en esa imagen por un momento. La primera vez que vemos a Sandy, está en pleno combate físico con una criatura del océano, sometiéndola con sus propias manos. Y cuando Bob Esponja repara en el objeto extraño que ella lleva sobre la cabeza, Sandy le explica, según los hechos, que aquello que lleva puesto es su casco de aire. No hay más rodeos. Ese casco es lo que le permite existir en un lugar donde de otro modo no podría respirar. Aquí está el núcleo de lo que quiero que consideres esta noche. La serie establece, desde su primer día de emisión, que Sandy necesita aire para vivir. El casco no es un accesorio decorativo, es un sistema de soporte vital. Y sin embargo, una vez que ese hecho se planta, la serie prácticamente deja de examinarlo. La lógica de una mamífera que respira aire viviendo de forma permanente bajo el agua queda establecida y luego abandonada, dada por sentada, aceptada como una regla del mundo que nadie vuelve a interrogar en profundidad. Es una de esas decisiones narrativas que resultan más interesantes cuanto más las miras. La contradicción está ahí, a plena vista, presentada con toda naturalidad,
y el programa confía en que no la cuestionaremos. El casco resuelve una parte del problema, pero solo una parte. Un casco de aire explica cómo respira Sandy cuando camina por las calles de fondo de bikini. No explica dónde vive. Para eso existe la cúpula, la casa de árbol encerrada en una burbuja, el Tridome. Es un domo lleno de aire hundido en el fondo del océano, un pequeño fragmento de superficie terrestre trasplantado a un lugar imposible. Dentro hay un árbol. Dentro hay aire seco, y cuando alguien del mar entra allí, entra en un ambiente que no le corresponde, igual que Sandy, fuera de la cúpula, se mueve por un ambiente que no le corresponde a ella. Los dos mundos existen a centímetros uno del otro, separados por una pared de cristal y una capa de aire, y la serie los deja convivir sin pedir disculpas. Cuando llegamos al episodio del cohete, Sandy's Rocket, que se estrenó el 17 de septiembre de aquel primer año, ya varios meses después del estreno de la serie, la cúpula y la ardilla son elementos conocidos. El episodio no necesita presentarlos de nuevo. En cambio, se sirve de ellos. Bob Esponja visita la casa de árbol de Sandy y descubre que ella ha construido una nave espacial, un cohete, y Sandy le cuenta que planea volar en él hasta la luna. Fíjate en la continuidad silenciosa de esto. La ardilla que respira aire, que necesita un casco solo para caminar por su propio vecindario submarino, es también la única figura del elenco con la ambición y la capacidad técnica de construir un cohete y apuntarlo al espacio. La lógica extraña de su biología viene acompañada de una lógica igual de particular en su carácter. Es una científica, una ingeniera, una exploradora, y esas cualidades encajan de manera curiosa con su condición de forastera bajo el agua. Bob Esponja le suplica que lo deje acompañarla en el viaje, y ella termina accediendo. Lo que sigue es una cadena de errores que nacen del miedo y de la ignorancia. Esa noche, Patricio le trae a Bob Esponja un producto que llama repelente de alienígenas, un spray, y los dos se cuelan en la casa de árbol de Sandy con la intención de rociarlo únicamente sobre las ventanas. Ese es el plan, modesto y absurdo a la vez. Pero en lugar de limitarse a las ventanas, Patricio y Bob Esponja acaban dentro del cohete, y Bob Esponja, jugando con los controles, activa el lanzamiento sin querer. La nave que Sandy construyó con propósito se dispara por accidente, gobernada por manos que no entienden nada de lo que tocan. El cohete da una vuelta alrededor de la luna y regresa a fondo de bikini. Y aquí, el episodio revela su verdadera preocupación, que no es el espacio, sino el miedo al otro. De vuelta en casa, Bob Esponja y Patricio toman las pistolas de red de Sandy, unas herramientas pensadas para recoger rocas lunares, y las usan para capturar a los habitantes de fondo de bikini, a quienes confunden con alienígenas. Los vecinos de siempre, las criaturas conocidas, se convierten a sus ojos en invasores. Y en un giro que casi resulta poético, entre los seres que capturan por considerarlos ajenos y extraños, está la propia Sandy. La ardilla, que es literalmente la más forastera de todos, la única que de verdad no pertenece a ese mundo submarino, queda atrapada en la red junto con todos los demás, sin que sus captores adviertan la ironía. Piensa en lo que esa imagen contiene. Bob Esponja y Patricio salen a cazar a lo distinto, a lo que no encaja, y en su búsqueda apresan a los suyos de siempre y también a la única entre ellos que realmente viene de otro lugar. El episodio no subraya esta contradicción, no la comenta, pero está ahí para quien quiera verla. La misma serie que nunca resuelve del todo cómo una mamífera de aire vive bajo el agua, construye una historia, donde esa mamífera es capturada por ser confundida con un alienígena, cuando en cierto sentido lo es, o al menos es lo más cercano a un ser de otro mundo que fondo de bikini tiene. El desenlace insiste en el patrón. Bob Esponja confunde después a Patricio con un alienígena y vuelve a lanzar el cohete hacia la luna, esta vez con Patricio a bordo, y la nave se estrella sobre la superficie lunar. La aventura que empezó con una científica y un plan preciso, termina con dos amigos que no comprenden lo que manejan, estrellándose en un lugar al que nunca debieron llegar. El cohete de Sandy, símbolo de su ingenio, acaba destruido por el mismo malentendido que atraviesa todo el episodio. Y al final, la ardilla sigue ahí, en su cúpula de aire, con su casco,
respirando lo que ninguna otra criatura del mar necesita respirar. La serie no vuelve atrás para explicárnoslo. Nos entrega a Sandy como un hecho consumado, una presencia que aceptamos porque el programa la trata con naturalidad absoluta. Que el hombre que la creó hubiera sido profesor de biología marina, que supiera exactamente por qué esto no debería funcionar y que aún así eligiera dejar la contradicción intacta, es quizás lo más revelador de todo. No la resolvió porque no hacía falta resolverla, bastaba con que existiera. Hay una pregunta que la serie nunca responde, y quizá por eso mismo permanece. Gary maulla. Eso es todo lo que oímos, temporada tras temporada. Un sonido de gato que sale de un caracol y que la mayoría de los personajes trata como ruido de fondo. Pero si uno reúne los momentos dispersos en los que Gary hace algo que un animal doméstico no debería poder hacer, empieza a formarse una figura distinta. No la de una mascota, la de una mente que entiende mucho más de lo que deja ver y que ha decidido, por razones que nunca conoceremos, seguir maullando. Conviene empezar por el lugar donde la serie deja caer la máscara casi por completo. En el episodio titulado Sleepy Time de la primera temporada, Bob Esponja aprende a entrar en los sueños de sus amigos y en algún momento entra en el sueño de Gary. Lo que encuentra allí no se parece en nada al caracol que conoce. El Gary de ese sueño tiene un cuerpo de aspecto humano, habla inglés con fluidez perfecta y aparece rodeado por una biblioteca personal inmensa, una habitación entera de libros que le pertenecen. Repara en lo que eso deja entrever. El sueño de un ser es el lugar donde ese ser se muestra tal como se imagina a sí mismo, y Gary se sueña culto, articulado, dueño de una gran cantidad de lectura. Y no es una biblioteca decorativa. En esa secuencia, el Gary del sueño le recita a Bob algo que suena a un verso literario auténtico, una línea que muchos han relacionado con Emily Dickinson y su idea de no estropear un sueño perfecto con una mancha de aurora. Es poesía verdadera, no una parodia inventada para la ocasión. Después le ofrece lo que parece un limerick adaptado de Edward Lear, algo parecido a aquel poema sobre el anciano del Perú que sueña que se come su propio zapato y despierta para descubrir que es cierto. Dos referencias literarias auténticas, colocadas en la boca de un caracol, en un episodio infantil, casi sin subrayado. Quien escribió esa escena sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hay un detalle de producción que vuelve todo esto todavía más deliberado, y vale la pena detenerse en él con calma. En los créditos, esa versión parlante de Gary aparece como un personaje aparte, listado como Talking Gary, y le presta la voz D. Bradley Baker. No Tom Kenny, que es quien hace los maullidos de Gary en cada escena normal. La serie, en otras palabras, trata al Gary que habla y al Gary que maulla como si fueran dos actuaciones separadas, dos registros que ni siquiera comparten actor. El caracol que recita a Dickinson tiene su propia voz, su propio crédito, su propia existencia formal. Es como si la producción reconociera que dentro de Gary vive alguien que solo sale a la superficie cuando duerme. Uno podría descartar todo esto diciendo que es solo un sueño, una fantasía sin peso sobre el Gary real, y sería una lectura razonable si el resto de la serie no siguiera dejando pistas en la dirección contraria. Porque el patrón se repite fuera de los sueños, en la vida despierta, cada vez que alguien se molesta en prestar atención. Está, por ejemplo, aquel momento del episodio Culture Shock de la primera temporada, cuando el Krusty Krab organiza un espectáculo de talentos. Gary sube y ofrece un número de poesía hablada, una actuación entera de palabra recitada. Para el público, y para nosotros que miramos desde casa, ese poema se oye solamente como maullidos. Es lo de siempre, el sonido de gato que no significa nada para casi nadie. Casi nadie. Porque Sandy es el único personaje que reacciona a ese poema maullado como si lo hubiera entendido de verdad, y comenta que Gary tiene un talento notable con las palabras. La escena queda ahí, sin resolverse. O bien Sandy proyecta un sentido sobre un ruido, o bien Sandy, la científica, la única forastera en un mundo submarino, es también la única capaz de oír lo que el resto no oye. La serie no elige por nosotros. Deja las dos puertas abiertas. Y esa es, creo, la verdadera naturaleza del misterio de Gary.
No es la pregunta de si es inteligente, porque las escenas ya la contestan una y otra vez. Es la pregunta de por qué esa inteligencia permanece encerrada detrás de un maullido, visible solo para quien se detiene a mirar. El caso más completo de esa inteligencia en acción no ocurre en un sueño ni en un escenario, sino en una casa ajena, bajo amenaza real. Ocurre en el episodio Have You Seen This Snail? De la 4ª temporada. Allí, Gary termina lejos de casa y es recogido por una anciana que lo confunde con su mascota perdida. Al principio parece un refugio, pero explorando la casa, Gary descubre un armario lleno de conchas de caracol vacías. Conchas y nada más, hueras, alineadas en un espacio cerrado. Y aquí está lo que importa, porque no es un animal asustado el que reacciona. Gary interpreta ese armario. Lee las conchas vacías como una prueba, y concluye que la anciana pretende engordarlo para después comérselo, igual que hizo, deduce él, con los caracoles cuyas conchas quedaron allí. Esa lectura es una cadena de razonamiento, ver un objeto, inferir una historia a partir de él y proyectar esa historia hacia el propio futuro. Lo que sigue confirma que la deducción no fue casualidad. Gary no huye a ciegas ni espera a que alguien lo rescate. Diseña su propia fuga, y la diseña con una crueldad astuta que sería impresionante en un personaje humano. Encuentra a un caracol callejero, salvaje, y lo empuja para que cruce el camino de la anciana en el momento justo, de modo que ella lo confunda con su mascota desaparecida, aquella a la que llamaba Miss Tafsy, y se lo lleve a casa en lugar de a Gary. Piénsalo despacio. Gary comprende que la anciana no busca a un caracol concreto, sino cualquier caracol que encaje en el hueco de su recuerdo. Entiende el error de percepción del otro y lo convierte en herramienta. Ofrece un sustituto para poder escapar él. Eso no es instinto de supervivencia. Es manipulación planificada del engaño de otra persona, la clase de plan que exige entender cómo funciona la mente ajena. Queda un último detalle, más pequeño y por eso más inquietante, en el episodio titulado The Paper. En una escena, Gary toma el clarinete de Calamardo y lo toca con destreza. Calamardo, que dedica su vida entera a ese instrumento y que se considera un músico incomprendido, se queda confundido ante la escena. El caracol toca bien, no hace ruido, no sopla al azar, ejecuta música en el instrumento de un personaje que se enorgullece precisamente de eso, y lo hace lo bastante bien como para desconcertarlo. Es un chiste de 5 segundos, sin explicación, sin consecuencia, y sin embargo pertenece a la misma serie de pistas que las demás. La biblioteca del sueño, la poesía recitada, la lectura de las conchas, el plan de la anciana, el clarinete. Todo apunta a lo mismo. Reunidas, estas escenas dibujan un retrato que la serie nunca declara en voz alta. Un ser que sueña con bibliotecas y cita a poetas reales cuando cree que nadie lo entiende. Un ser cuya poesía solo Sandy sabe escuchar. Un ser capaz de leer un armario como una amenaza y de resolver esa amenaza engañando a quien lo amenaza. Un ser que toca el clarinete mejor que el músico de la casa. Y sobre todo un ser que, teniendo todo eso dentro, elige o está condenado a expresarlo solo con un maullido. Es tentador dar el paso final y afirmar que Gary es, en secreto, el personaje más inteligente de Fondo de Bikini. La serie tiene el cuidado de no dejarnos hacerlo del todo. Nunca lo confirma. Deja las escenas ahí, separadas por temporadas, sin conectarlas por nosotros, de modo que la conclusión sea siempre una inferencia y nunca un hecho establecido. Y en esa negativa está lo que hace que la pregunta sobreviva. No sabemos qué entiende Gary, sabemos que entiende más de lo que dice. Y sabemos que, noche tras noche, decide seguir sin decirlo. Hay una forma particular de enfermedad que solo puede existir en un mundo dibujado, y Suits, la segunda mitad del episodio 15 de la primera temporada, la construye con una lógica que jamás se molesta en explicar. Todo empieza con un gesto doméstico y pequeño. Bob Esponja se queda dormido a media mordida de un sándwich de mantequilla de nuez marina y mermelada de medusa, y al dormirse, deja la puerta del refrigerador abierta toda la noche. La casa entera se congela, y de ese descuido, de ese frío que se filtra por una piña en el lecho del océano,
nace una dolencia que la serie llama las burbujas. Mira por un momento lo que ese diagnóstico implica. La causa no es un virus, ni un contagio, ni nada que un médico real reconocería. Es dormirse con la puerta abierta. La enfermedad se comporta como una consecuencia moral de un descuido, casi como un castigo de cuento infantil, y sin embargo sus síntomas se presentan con una especificidad casi clínica. Bob Esponja estornuda burbujas de color rosa. Le sale mal aliento. Tiene la nariz tapada y a la vez goteando, la piel pálida, los ojos enrojecidos. Le dan escalofríos y una fatiga general que lo deja sin fuerzas. La serie enumera estos signos con la seriedad de un manual y luego los ancla a una causa que ningún manual aceptaría jamás. Ahí está la primera de las dos rarezas que este capítulo quiere mirar de cerca. La medicina de fondo de bikini no funciona como la nuestra. Funciona como funciona un chiste, y sin embargo se toma a sí misma en serio dentro del relato. Nadie en la pantalla se detiene a preguntar cómo un frío nocturno produce burbujas rosas al estornudar. Se acepta. Y una vez que lo aceptas, el episodio puede avanzar hacia algo aún más extraño. Lo que avanza primero es Patrick. Al ver a su amigo enfermo, se pone un disfraz y se autonombra Dr. Patrick. No tiene formación, no tiene título, no tiene la menor idea de lo que hace, pero adopta el papel con la confianza absoluta de quien no sabe lo suficiente para dudar. Sandy lo ve y le dice, en efecto, que debería ser arrestado por hacerse pasar por médico. Es una línea que casi rompe la lógica interna de la serie, porque introduce, por un instante, la idea de que en este mundo sí existe algo parecido a la ley, a la acreditación, a la diferencia entre un médico real y un impostor. Y esa distinción importa, porque el episodio está a punto de mostrarnos qué es, exactamente, un médico real, en fondo de bikini. La cura de verdad, la que prescribe el doctor auténtico, se llama el tratamiento de esponja. Y aquí conviene ir despacio, porque lo que sucede es genuinamente perturbador si te detienes en ello. La cura consiste en que un personaje, que es literalmente una mano humana viva, con nombre propio, Hans, toma a Bob Esponja con sus dedos y lo usa físicamente para fregar diversos objetos. Es decir, el remedio para la enfermedad es que a Bob Esponja lo utilicen como lo que es, como una esponja de fregar, restregándolo contra superficies hasta que sana. La enfermedad se cura empleando al enfermo como una herramienta de limpieza. Y funciona. Bob Esponja se recupera, y por su recuperación recibe una recompensa que pertenece más a una consulta pediátrica que a un hospital. Una piruleta. Detente en esa imagen antes de seguir. Un ser dotado de voz, de miedo, de fatiga, es sostenido por una mano gigante y arrastrado sobre objetos para restaurar su salud, y el sistema médico entero considera esto normal, prescriptible, correcto. Nadie protesta. La serie no lo presenta como tortura ni como horror, lo presenta como el procedimiento. Es medicina de cuerpo tratada con una ligereza que roza lo grotesco, y esa ligereza es precisamente lo que hace que el momento se quede contigo. Y luego, el episodio hace algo que revela cómo entiende su propio mundo. Patrick, al ver la piruleta, decide que él también quiere una. Así que finge tener las burbujas. Sopla una burbuja, la presenta como síntoma, y con eso basta. El diagnóstico en fondo de bikini es tan frágil que una sola burbuja fabricada a propósito engaña al médico. Entonces el doctor ordena que Hans lo trate a él también, y a Patrick lo friegan contra un cactus y contra un inodoro. La cura, que para Bob Esponja fue una salvación, para Patrick se convierte en una consecuencia casi punitiva de su propia mentira, restregado contra las superficies menos deseables que el episodio puede imaginar. La simetría es limpia. Uno fue usado para sanar, el otro es usado para pagar su engaño, y el mecanismo es exactamente el mismo. Ese es el retrato completo que Suits ofrece de la medicina submarina. Una enfermedad de causas absurdas, síntomas precisos, curas que tratan el cuerpo del paciente como un objeto de uso, y un sistema tan poroso que no distingue al enfermo del mentiroso. Y aquí llega uno de esos detalles de producción que dan textura a lo que estamos mirando. Suits
Se estrenó el 17 de enero de 2000, como la segunda mitad de un episodio doble, emparejada con Sleepy Time. Y esa pareja tiene una peculiaridad que algunos seguidores del programa han señalado. Por lo que se cuenta, los mismos nombres habrían figurado como directores y como artistas de storyboard en ambos episodios, aunque es un dato de producción difícil de confirmar del todo. Las manos que planearon las escenas fueron las mismas que las dibujaron. Hay algo casi apropiado en que un episodio sobre una mano que trata cuerpos haya salido de un proceso donde quien diseñó y quien ejecutó fueron una sola voluntad. Muchos años después, ya bien entrada la sexta temporada, la serie vuelve a la enfermedad del cuerpo desde el otro extremo del espectro. Si Suits trataba el cuerpo con ligereza absurda, El Astillado lo trata con un realismo que la serie casi nunca se permite. Aquí no hay burbujas rosas, hay una herida. Sucede en El crustáceo cascarudo. Bob Esponja resbala con salsa tártara, y al caer su pulgar, se arrastra por el suelo y entra en una tabla de madera rota. Se clava una astilla. Y lo primero que hay que notar es el miedo que la motiva todo lo demás. Bob Esponja teme que el señor Cangrejo lo mande a casa. No busca curarse por su salud, sino para no perder su puesto, para no ser apartado del trabajo. Ese miedo lo lleva a llamar a Patrick en lugar de a nadie más capaz, y una vez más, Patrick asume el papel de sanador sin ninguna habilidad para ejercerlo. El resultado, esta vez, no es una piruleta. El intento de Patrick por sacar la astilla la empuja más adentro y empeora la hinchazón. La herida, que empezó minúscula, comienza a crecer bajo un cuidado que solo la agrava. El pulgar de Bob Esponja se infecta de forma visible, se hincha, empieza a supurar. La serie, que suele borrar toda consecuencia física, aquí se demora en el deterioro, muestra la infección progresando, deja que el cuerpo se vea castigado por una herida real, tratada con manos incompetentes. Y el final es tan corporal como todo lo que lo precede. Es el señor Cangrejo quien finalmente extrae la astilla, y al hacerlo, provoca una explosión de pus que lo empapa por completo. Coloca los dos episodios uno junto al otro y verás el mismo patrón desde dos ángulos opuestos. En ambos, la enfermedad del cuerpo llega por un accidente doméstico y torpe, una puerta abierta, un resbalón con salsa. En ambos, Patrick se ofrece como médico sin serlo, y en ambos, su intervención define el rumbo. Y en ambos, la cura verdadera es física, invasiva, y termina salpicando a quien la administra, una piruleta ganada tras ser fregado contra un inodoro, una astilla extraída en un estallido de pus sobre el señor Cangrejo. La medicina de fondo de Bikini es, en las dos historias, algo que se hace al cuerpo desde fuera, con manos ajenas, con consecuencias que se ven. Y lo que quizá más llame la atención al mirarlas con calma es lo que ninguna de las dos hace después. No hay secuela de la enfermedad. Nadie vuelve a mencionar las burbujas, ni la astilla, ni al doctor, ni a Hans, ni el sistema que permitió que todo eso ocurriera. La serie muestra un cuerpo enfermo, un cuerpo infectado, una cura absurda, y luego cierra la puerta y sigue adelante como si nada hubiera pasado. La enfermedad, en fondo de Bikini, es un episodio en el sentido más literal. Aparece, deforma el cuerpo por unos minutos, se resuelve por medios que nadie explica, y desaparece sin dejar rastro en la memoria del mundo que la contuvo. Existe en Bob Esponja una figura que muchos espectadores recuerdan a medias, como un rostro que aparece en un sueño y se disuelve al despertar. Un pirata de carne y hueso, con parche en el ojo y garfio en la mano, sentado en un decorado que se nota barato, hablando a la cámara como si fuera el guardián de una puerta que da a la ciudad submarina. Se llama Pachi el Pirata, y para entenderlo hay que aceptar primero una idea sencilla y a la vez extraña. No es un dibujo. Es un hombre real dentro de una caricatura, y esa contradicción está puesta ahí a propósito. La interpreta Tom Kenny, el mismo actor que presta su voz a Bob Esponja, lo cual significa que la voz que conocemos del fondo del mar y el hombre de la superficie son, literalmente, la misma persona. Pachi apareció por primera vez en Christmas Who, un capítulo de la segunda temporada, estrenado en diciembre de 2000.
Llegó acompañado de Potty, un loro que es, sin disimulo alguno, una marioneta con sus hilos a la vista. La elección de Kenny no fue casualidad ni conveniencia de reparto. Stephen Hillenburg, el creador de la serie, concibió a Patchy desde el principio como una especie de anfitrión, un dispositivo de marco que enmarcara ciertos episodios, y lo modeló deliberadamente según los presentadores de la televisión infantil de acceso local, esos programas de bajísimo presupuesto que se emitían en canales pequeños y que muchos recuerdan con una mezcla de ternura y vergüenza ajena. Hillenburg quería a Tom Kenny específicamente para ese papel, no a cualquiera, a él. Considera lo que eso revela. La serie eligió, de forma consciente, que su propio narrador humano tuviera el aspecto de algo hecho con 4 monedas. Y aquí conviene detenerse en la mitología interna del personaje, porque Patchy no es un actor que presenta un dibujo animado. Dentro de su propia leyenda, él cree que Bob Esponja es real. Vive en la superficie, en Encino, California, y se presenta a sí mismo como el mayor fan del mundo. Afirma ser el fundador y presidente del club de fans de Bob Esponja, un cargo que, según explica, se otorgó a sí mismo eligiéndose a sí mismo y aceptando con elegancia. Es una broma pequeña y perfecta sobre la soledad del entusiasta, sobre el hombre que ama algo con tanta intensidad que funda una institución de un solo miembro y se corona en ella. Todo en sus segmentos está construido para parecer defectuoso, y esa es la clave que suele pasarse por alto. El parche del ojo cambia de un ojo al otro entre plano y plano. El garfio salta de una mano a la otra. El loro Potty se mueve con hilos que nadie se molesta en esconder. No son errores, son el chiste. Patchy es una parodia cariñosa de la televisión hecha sin dinero, y la inconsistencia es el idioma en el que esa parodia se expresa. La serie decidió que la torpeza fuera visible, que el andamiaje quedara al descubierto, porque en esa pobreza deliberada hay una forma de honestidad que las producciones caras no pueden imitar. Y ahí empieza el problema, el conflicto silencioso que rodeó a este personaje durante años. Alrededor de 2011, según se ha contado, un ejecutivo de Nickelodeon, cuyo nombre no ha trascendido, sintió que esos segmentos de aspecto barato hacían que Bob Esponja en su conjunto pareciera, en efecto, demasiado barato, que la parodia de lo humilde manchaba la imagen de toda la marca. La respuesta fue producir segmentos de Patchy con un nivel de producción más alto para la campaña promocional llamada Legends of Bikini Bottom. Detente un momento en esa ironía. Un personaje cuyo sentido entero, cuya alma cómica, consiste en parecer pobre, fue pulido y encarecido para que dejara de parecerlo. Es como restaurar una ruina hasta que deja de ser una ruina, y con ello, deja de significar lo que significaba. El malentendido no terminó ahí, y quizás sea un malentendido que acompaña a Patchy por naturaleza. El showrunner Vincent Waller ha declarado abiertamente que Patchy nunca ha aparecido en una película de Bob Esponja para cine porque el público, dijo en esencia, no entiende del todo su atractivo. Los valores de producción intencionadamente bajos, según sus palabras, los asustan. Esa es la frase que merece reposar en la mente antes de dormir. Lo que asusta al espectador de cine no es un monstruo ni una amenaza, sino la sensación de estar viendo algo hecho a mano, algo imperfecto a propósito, en una sala donde todo lo demás brilla y cuesta millones. La imperfección deliberada, fuera de su contexto televisivo, se lee como un fallo real, y el fallo real incomoda. Aún así, Waller también contó que el equipo de producción sigue intentando incluir a Patchy al menos una vez por temporada en la serie de televisión, aunque lo mantengan fuera de las películas. Hay algo conmovedor en esa fidelidad, un personaje que la gran pantalla rechaza, protegido en su hogar natural, la pantalla pequeña, la misma clase de pantalla de la que nació y a la que rinde homenaje. Patchy pertenece al televisor de acceso local, y quienes lo crearon parecen entenderlo, aunque las estructuras más grandes que rodean a la serie no siempre lo hagan. La historia con el cine es más enrevesada de lo que parece, y conviene contarla con cuidado para no confundir sus piezas. Para las escenas de apertura y cierre de la película de 2004, aquellas en las que un público de piratas de carne y hueso enmarca la aventura animada, Hillenburg llamó al director Mark Osborne,
que era precisamente quien había dirigido los segmentos en imagen real de Patchy durante las 3 primeras temporadas de la serie. Y sin embargo, pese a esa conexión directa, aquellas escenas de piratas no muestran a Patchy, muestran a otra tripulación pirata en imagen real, sin nombre, distinta de él. El hombre que dirigió a Patchy estaba allí, pero Patchy no. Estuvo presente su director, no su personaje. Es un detalle que dice mucho sobre la posición incómoda que este pirata ocupa, cerca del cine, tocando sus bordes, y aún así fuera. La segunda película llevó ese casi hasta su forma más cruel. Patchy estuvo originalmente vinculado al proyecto para ser desarrollado como el antagonista en imagen real del film, el villano humano que se enfrentaría al mundo del dibujo. Ese era el plan, pero fue reemplazado muy temprano, todavía en la preproducción, por un villano interpretado por una celebridad. En su lugar llegó Burger Beard, encarnado por Antonio Banderas, en la película estrenada en 2015. El cambio se hizo, según se ha informado, a petición de Paramount, que quería un villano interpretado por una figura conocida. Y así, el fan número 1 de Bob Esponja, el hombre que se eligió a sí mismo presidente de su propio club, perdió el papel más grande de su existencia frente a una estrella de cine. Queda entonces la pregunta que ningún episodio ha respondido del todo, y que tal vez sea lo más interesante de toda su figura. ¿Qué es Patchy, exactamente, dentro del universo de la serie? Vive arriba, en la superficie, en una ciudad de California con nombre real. Cree que Bob Esponja existe de verdad, allá abajo, en el fondo del océano. Comparte su voz con el propio Bob Esponja, y sin embargo, se comporta como si nunca hubiera oído esa coincidencia. Es un espectador dentro del programa, un puente humano hacia un mundo que no puede tocar, un hombre solitario en Encino que ha convertido su devoción en un cargo oficial de un solo súbdito. Si es canon de Bikini Bottom o solo el sueño febril de quien la ama demasiado, la serie nunca lo ha aclarado, y quizá esa ambigüedad sea el único lugar donde Patchy encaja sin cambiar de ojo ni de mano. Al final de todo esto, queda una pregunta más honesta que cualquiera de los misterios sueltos, y es esta. De todo lo que hemos mirado con lupa a lo largo de estas horas, ¿cuánto ha sido respondido de verdad por las personas que hicieron el programa y cuánto sigue, décadas después, deliberadamente en silencio? Porque no todos los enigmas son iguales. Algunos se han cerrado con una frase en una entrevista, otros se han mantenido abiertos no por descuido, sino por decisión, y hay una diferencia enorme, casi filosófica, entre un misterio que nadie ha resuelto y un misterio que sus creadores eligieron no resolver nunca. Piensa primero en las preguntas que sí recibieron respuesta, porque son las menos, y conviene reconocerlas. Cuando ciertos grupos cristianos criticaron un vídeo sobre la tolerancia en el que aparecía Bob Esponja, allá por 2005, el creador de la serie, Stephen Hillenburg, habló con Reuters y dijo, en efecto, que él y sus amigos nunca fueron pensados como homosexuales. La frase exacta que ofreció fue que los consideraba, y aquí lo cito, casi asexuales. Es una respuesta clara, dada por la única persona con autoridad para darla, y cierra el asunto de un modo que pocas cosas en este universo se cierran. No hay ambigüedad, no hay guiño. Solo un autor explicando, con calma, que la pregunta estaba mal planteada desde el principio. Lo mismo ocurre con Calamardo, ese vecino de nariz larga y humor agrio, cuyo nombre en inglés lleva la palabra squid, calamar, incrustada dentro. Durante años, la gente asumió lo que el nombre sugería, y sin embargo, Hillenburg confirmó que Calamardo no es un calamar en absoluto, sino un pulpo. La confusión estaba escrita en su propio nombre, y aún así, la intención del creador fue siempre otra. Es un caso raro en el que la respuesta existe, es firme, y contradice directamente lo que el personaje parece anunciar sobre sí mismo cada vez que lo nombran. Y hay un tercer misterio que no solo tiene respuesta, sino explicación técnica, que es aún más satisfactorio. Calamardo, siendo un pulpo, debería tener 8 extremidades, y sin embargo casi siempre se le dibuja con 6. La razón no es un descuido ni un símbolo escondido.
Los animadores decidieron que 8 patas completas lo cargaban visualmente. Lo hacían pesado a la vista y más difícil de animar. 6 funcionaban mejor. Lo curioso es que la versión de 8 existe, brevemente, escondida en la propia serie. Aparece en el segmento de acción real del episodio Pressure, de la segunda temporada, y otra vez en Sold, de la cuarta. 2 apariciones fugaces de la anatomía correcta, 2 pequeñas grietas por donde se ve la verdad, que el diseño normal decide ocultar por comodidad. Ahí tienes un misterio resuelto del todo, con motivo y con prueba. Ahora cruza la frontera hacia el otro territorio, el de las preguntas que siguen abiertas, y notarás enseguida que cambia el aire. Está, por supuesto, la fórmula secreta de la Krabby Patty, ese ingrediente que da nombre a media serie y que jamás, en toda su duración, se ha mostrado ni nombrado en pantalla. Es un misterio que la serie mantiene vivo a propósito, un chiste recurrente que funciona precisamente porque nunca se paga. Y sin embargo, incluso aquí, hay un fragmento de respuesta parcial que casi nadie espera. El showrunner Vincent Waller y el guionista y actor Doug Lawrence, la voz de Plankton, han declarado ambos, en público, que la Krabby Patty no contiene carne ni ningún producto animal de ningún tipo. No sabemos qué es, pero sabemos, por boca de quienes escriben el programa, lo que no es. El secreto sigue guardado, solo se ha recortado un poco su contorno. Y luego está el silencio más deliberado de todos, el que a mí me parece el más revelador sobre cómo pensaba Hillenburg su propia obra. Perla es una ballena. Don Cangrejo es un cangrejo. Perla es su hija. La aritmética biológica no cierra, y millones de espectadores lo han notado. Pues bien, Hillenburg se opuso personalmente a que se explicara nunca cómo una ballena llegó a ser hija de un cangrejo. Se llegó a escribir un episodio, en la 5ª temporada, que trazaba la historia de la madre de Perla, y se archivó, se dejó en un cajón, precisamente por su objeción. Vincent Waller lo ha contado con una claridad que resume toda esta filosofía. El cuarto de guionistas decidió al final que, en sus palabras aproximadas, era más gracioso que la madre de Perla no apareciera jamás en la serie. Por eso la señora Cangrejo permanece, de forma permanente, sin verse y sin explicarse. Hay una diferencia importante, porque no es lo mismo que el secreto de la hamburguesa. La fórmula se oculta como un tesoro, la madre de Perla se oculta como un chiste. Uno es un secreto con contenido que no se muestra, el otro es un vacío que la serie protege activamente porque el vacío mismo es la broma. Hillenburg entendía algo que muchos autores tardan carreras enteras en aprender, que ciertas preguntas pierden toda su fuerza en el instante en que reciben respuesta. La contradicción entre la ballena y el cangrejo solo es divertida mientras nadie la resuelve. Escribe la explicación y matas el encanto. Así que, si ordenamos todo lo que hemos recorrido, el mapa queda más nítido de lo que parecía. De un lado, las respuestas firmes, la asexualidad que declaró el creador, el pulpo que se llama como un calamar, las 6 patas que existen por conveniencia de dibujo, con sus 2 excepciones escondidas. Del otro, los silencios, la fórmula que solo sabemos que no lleva carne, y la madre ausente que se archivó a propósito. Los primeros nos dicen quiénes son estos personajes, los segundos nos dicen algo más interesante todavía, que es cómo pensaban sus autores. Porque un programa que responde todo se agota, y un programa que calla en los lugares correctos deja espacio para que sigamos volviendo, noche tras noche, a preguntarnos por cosas que sus creadores, con toda intención, decidieron dejarnos a nosotros. Hay algo que permanece cuando se apagan las luces del fondo del mar. Después de todos los rincones que hemos recorrido, después de los episodios perdidos que nunca existieron del modo en que la gente los recuerda, de los guiones que cambiaron entre borradores, de las voces grabadas en habitaciones que ya no están, de los pequeños errores de continuidad que una comunidad entera decidió tratar como pistas, lo que queda es esto. Bikini Bottom nunca fue un lugar cerrado. Fue una ciudad construida por un biólogo marino que amaba de verdad las criaturas que dibujaba, y esa mezcla de rigor y ternura dejó grietas, y en esas grietas creció todo lo demás. Los misterios que nadie puede resolver no sobreviven porque el programa los haya escondido. Sobreviven
porque el programa dejó espacio suficiente para que la imaginación se instalara allí y se quedara a vivir. Ahí reside todo. Cada teoría, cada fotograma detenido, cada susurro sobre algo que quizás nunca se emitió, es una forma de negarse a que la historia termine. Y tal vez esa sea la respuesta más honesta a todo lo que hemos mirado esta noche. No un secreto final, sino una casa de piña iluminada desde dentro, con la ventana encendida, mientras la corriente pasa despacio por encima y el resto de la ciudad duerme. Si disfrutaste de este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.